Entonces, yo quiero saber si ustedes desean que avancemos catálisis o que hagamos algún otro modelo de examen, ejercicio que tengan, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro, este es un modelo de examen del año pasado, del anterior semestre. Como verán, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Ya, a ver. Miren, esta es del anterior semestre, como les decía, y entró este ejercicio, que fue su primera pregunta de su anterior examen que dieron. Después está esta de acá, que aquí viene a ser catálisis con la ecuación de Beth, y esta la típica de orden 1-1. Aquí se la puede ver. Listo. Entonces, no, aquí le cambié el orden, pero no, le cambió orden 1-0. Entonces, no sé, quieren que hagamos catálisis, que vayamos de un inicio catálisis y vamos directo con la pregunta de examen. Esas cosas quisiera escuchar de parte de ustedes porque, bueno, aquí tienen que dominar la ecuación de Beth y la absorción, desorción. Entonces, para que me digan cómo empezamos, ¿no? Si quieren que vayamos de a poco en catálisis, nos vamos directo a la pregunta de modelo de examen, porque ustedes saben, repito, que en el final puede entrar de todo, no necesariamente catálisis, fíjense, este es el final, no entró diseño de reactores ideales, tanque agitado, PFR, entró prácticamente cinética el primero y cinética el segundo. Entonces, ustedes me dicen cuál es la opinión que tienen al respecto, qué lo ven mejor. Este ejercicio, por si acaso, lo sacó del Wallace. Está en el libro del Wallace, página 200 algo. Y este primero también está en el Wallace. Ya este de acá es lo típico que hay en del Roman Ramírez. Entonces, quisiera que me opinen al respecto, chicos, para que pensemos qué hacer. ¿Alguien Resolver tiene el modelo. algo? A ver, lo he escuchado, ¿no? Resolvemos entonces la 2 dicen, o que quieren ver teoría así junto de catálisis también, porque pues, aquí ya es suponiendo que la dominan por si acaso. Se puede ir explicando a la par, pero no se puede hacer mucho.
¿Nos vamos con la 2 entonces? ¿Qué dicen los demás jóvenes? Por favor, hablen. Sí, está bien la dos, pero sería bueno que expliques teoría más para comprender. Bueno, en el Wallace hay hartísimos ejercicios que ustedes pueden hacer por si acaso para que practiquen, ¿no? No están resueltos desde la burrera, por así decirlo. Y pues bueno, puede entrar cualquier cosa en catálisis, puede entrar teoría de centros activos, que eso debería dominar. ¿Qué otra cosa? Pero bueno, vamos a ir haciendo la 2, entonces voy a ir copiando la orden y empezamos. Les voy a ir comentando hasta mientras de más o menos qué trata catálisis y mientras voy copiando la orden. Catálisis, bueno, es un tema donde, como su nombre lo dice, utilizan lo que vienen a ser los catalizadores, ¿ya? ¿Qué se va a hacer acá? ¿Qué hace el catalizador? Hay catalizadores positivos, catalizadores negativos, y estos catalizadores, dependiendo, ¿no? Si es un catalizador positivo, acelera lo que es la velocidad de reacción. Y si es un catalizador negativo, también conocido como un inhibidor, desacelera o retarda la velocidad de reacción. Esa es prácticamente la función de un catalizador, ¿no? Ahora, el catalizador no participa en la reacción química, ¿ya? No participa en la reacción química, pero se hace el estudio de los catalizadores debido a que estos interactúan con el reactivo para modificar las condiciones de interfaz. Desde ahí eso es lo que ustedes tienen que saber por la teoría que llevan con el ingeniero. Ya, entonces vamos a resolver este modelo del anterior semestre. A ver, 31,7, 40,1, 56,6, 74,5, 72,7, 112,4, 128,8. Como ven, estos ejercicios tienen tablas, ¿ya? En la parte de cinética, cuando un ejercicio tenía tabla, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía con Linealización. linealizar, ¿no? Y aquí va a ser lo mismo, van a linealizar. Y hay incluso a veces que no se puede hacer por una regresión lineal, van a tener que hacer por una regresión múltiple. Este de acá se resuelve prácticamente nomás con regresión lineal. ¿Ya? A ver, veamos cuál me falta. 17, el de 96. 96,7.
Recuerde bastante lo que es linealización y conceptos de química general, por si acaso en este tipo de ejercicio. Es lo mismo como si fuera en cinética, lo mismo, pues el ingeniero le va a poner las trampitas que hay en ese libro, recordar cosas de química general, ¿ya? Condiciones normales, todo, ¿no? A ver, dice a esta temperatura, ya, ¿saben qué? Para no tardar tanto, lo voy a copiar nomás, pero así a un costado. Es que está incompleta la orden en un costado y no quería usar doble imagen. Pero a ver, está ahí. La otra imagen que es esta, más o menos, por ahí. Ya. Después lo veo como la orden del ejercicio. A ver, leamos. Ya, leamos un ratingo para ver. Recording in progress. Dice el ejercicio. Para la absorción de nitrógeno sobre polvo de alúmina activada a 77,3 Kelvin se han obtenido los siguientes datos. Presión parcial en milímetros de mercurio, una serie de datos. Moles de nitrógeno absorbido por gramo de alúmina, los siguientes datos. Y nos dice, a esta temperatura, la presión de vapor es 759 milímetros de mercurio. Entonces vamos sacando esos datos que vamos a ocupar más adelante cuando hagamos la analización porque es tabla, hay tabla, entonces hay que linealizar prácticamente. ¿Ya? Si aún no entienden o quieren que repita, avisen por favor y ahí lo repito. Entonces, a ver, me dice a esta temperatura, ¿qué temperatura tenemos? Tenemos una temperatura de 77,3 Kelvin y sé que a esa temperatura voy a tener una presión de saturación de 759 milímetros de mercurio. Listo, estamos marcando datos. El área cubierta por la molécula de nitrógeno es de 16,2 por 10 elevado a la 20 metros cuadrados. Ya. Entonces tengo ese dato que viene a ser de área. ¿Cómo vamos a anotar ese dato de área? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo vamos a anotar ese dato de área? ¿Qué nomenclatura le vamos a dar? ¿A de área? ¿O qué valor le podemos dar? ¿No? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Damos de cuenta que no saben nada al respecto, dejémoslo ahí. Me dice, se cree que la absorción se ajustará a la ecuación de Beth. Entonces tenemos la ecuación de Beth, que me da que el volumen de la partícula
sobre B sub M va a ser igual a un coeficiente A, ¿ya? Un coeficiente A, la presión parcial sobre la presión de vapor. Aquí tengo otro dato igual, 1 menos la presión parcial sobre la presión de vapor. Y tengo también aquí corchete, 1 más el coeficiente A menos 1. Todo esto por la presión parcial sobre la presión de vapor. Ya, listo, tenemos entonces esta de acá que es la ecuación de B. Me dice, siendo A un coeficiente, P la presión parcial, B el volumen del gas absorbido por unidad de masa absorbente, B sub M volumen de gas absorbido en forma de capa monomolecular por unidad de masa de absorbente. Entonces ahí tienen que ustedes recordar lo que vienen a ser las teorías de capa molecular, monocapa molecular y multicapa molecular. ¿Cuál es la diferencia entre capa molecular y multimolecular? ¿Alguien tiene alguna idea de ello? A ver, vamos a ir preguntando. Samuel Alvarado. Diferencia entre una capa monomolecular y capa multimolecular. No sabría decírtelo, Fabricio. Ya vamos a preguntar a otra persona. Adriana Victoria Vázquez. ¿Quién es Adriana Victoria? Soy yo, Siriana. Me olvidé de cambiar el nombre. ¿Quién es yo? Carly, Ya. ¿cuál era la pregunta? La diferencia en lo que viene a ser capa monomolecular y multimolecular. Em, por lo que entendí, creo que había dos ecuaciones. Y lo único que sé es que esta, la que estamos viendo, es la que se adaptó para poder usar la que es de varias capas. Ya, pero sin ver el ejercicio, digamos, sin ver eso, ¿cuál es la diferencia entre monomolecular y multimolecular? Para ahí, para que vayamos repasando teoría de todos. No, no sabría decirlo igual. Ya. Ustedes han visto lo que vienen a ser las isotermas de absorción, que vienen ahí a estar las isotermas de Friendlich, las isotermas de Blackmore, ¿no? Y ahí está lo que viene a ser la porosidad de un catalizador, ¿no? Entonces, ahí viene a dar, dado la porosidad. La porosidad de una capa monomolecular es diferente a la capa de una molecular, es decir, que estaba formado por más de una capa, ¿no? En eso cambia lo que viene a ser la porosidad y entonces cuando utilicen la isoterma de la MUR es solamente para una capa monomolecular, pero si hace un estudio un poco más profundo en lo que vienen a ser la interfase gas líquido, gas sólido, porque vemos que el ejercicio nos está nombrando del nitrógeno y el nitrógeno es un gas, vamos a hacer uso de la ecuación de Bett, ¿no? Y eso es lo que se difiere a lo que viene a ser la capa molecular, multimolecular. La capa multimolecular no la ven así a profundidad, pero es bueno que sepan de la parte de la teoría, ¿ya? Sigamos. Me dice, ambos volúmenes se midieron a 0 grados centígrados. Vamos a sacarlo aquí en forma de corchete. Ambos volúmenes se midieron a una temperatura de 0 grados centígrados. Si estos 0 grados centígrados lo llevo a Kelvin, es 273 Kelvin. Me da la presión parcial o la presión total, 760 milímetros de mercurio. Ahora, aquí el ejercicio me está dando estos dos datos, lo que viene a ser presión
y temperatura, ¿no? ¿Recuerden algo de química general? 760 milímetros de mercurio es lo mismo que decir una atmósfera, ¿cierto? Entonces, tengo la presión total, una atmósfera y la temperatura 273. Cuando teníamos estos datos en gases ideales, ¿qué condiciones me estaba hablando de que se encontraba el gas? ¿En qué condiciones se encuentra el gas bajo esas condiciones de variables de estado? Para todos. O a ver, tengo que ir preguntando, pues. A Eduardo Antelo Centeno. Aquí era igual cuando tenía presión 760 milímetros de mercurio, una atmósfera o temperatura de 273 Kelvin. ¿En qué condiciones está ese gas? ¿No está Eduardo Antelo Centeno? A ver, vámonos con Luz Gisela Camacho. Tengo entendido que es la fórmula de la ecuación general del pavo no ratón. ¿Cómo, cómo? Del pavo no ratón, o sea, de la fórmula de presión de vapor con los moles con la R y la temperatura. Vea esto. ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Qué pasa Relaciona con con... Creo que era sobre las condiciones estándar, la condición estándar, ¿no? eso? Condiciones estándar, condiciones normales, Que ¿ya? un mol era Significa igual que a hay cierto condiciones volumen. normales. Las condiciones normales, ¿a qué se refería las condiciones normales? Tengo una temperatura de 273 Kelvin, una presión de una atmósfera y el volumen de ¿cuánto es? 22,4, si mal no recuerdo. 22,4, ¿no? 22,4 litros, ¿no? Estas son las condiciones estándar. ¿Y por qué van a utilizar esto? Dirá entonces, ¿por qué me pregunta? Porque ustedes tienen acá los datos de presiones parciales, los números de mole, y resulta que tienen la ecuación de Bett que le va a relacionar el volumen del gas absorbido y en qué condiciones se encuentra ese gas. Se encuentra en condiciones normales. Entonces, como se encuentra en condiciones normales, ustedes ya van a tener el volumen de lo que viene a ser el volumen del gas absorbido. Entonces, ese dato les puede facilitar su regresión lineal, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, tienen que dominar esos conceptos básicos, ¿ya? Estos son los datos de condiciones normales. Listo. Me dice, inciso A, ¿qué vamos a calcular? Los valores de A y el A es el coeficiente y los valores de B sub M, que es el volumen del gas absorbido en forma de capa monomolecular por unidad de masa de gas absorbente. Listo. Inciso B, el área de superficie. ¿Cómo se representaba el área de superficie? A ver, inciso A, tenemos que calcular lo que viene a ser el volumen del gas absorbido y el coeficiente A. Y el inciso B, ¿cómo representa el área de la superficie? ¿Con qué letra se representa el área de la superficie? SG, SG, ¿no? Entonces, SG es lo que voy a calcular. ¿En qué unidades se mide el área de la superficie? ¿En qué unidades se mide el área de la superficie? Área, acuérdense de área. ¿En qué se mide el área? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, pie cuadrado, etcétera, ¿no? Ya, metro cuadrado, trabajemos en sistema internacional.
Pero a mí me dice área de superficie de la alumina. No es solamente, cuando les nombre área de superficie, no es solamente metros cuadrados. Esto va a estar por el gramo del catalizador, ¿ya? Por gramo del catalizador. Entonces ya tenemos lo que viene a ser determinado el inciso B, de qué estamos determinando. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? Ya, no hay preguntas. Ya. Vamos a escribir la ecuación de Bet, que es la que vamos a ocupar ahorita. Entonces voy a escribir por acá, ecuación de Bet. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación de Bet? Hay que ir fijándonos qué datos tenemos, qué datos no tenemos, ¿no? Hay que ir viendo todos esos datos. Entonces, ¿qué datos pueden decir que tenemos? Veamos, saquemos acá todo esto, copiemos al lado derecho. Ya les dije, tienen una tabla, es linealizar directamente. Y aparte les pide encontrar los valores. Valores de volumen del gas absorbido y el área de superficie. Entonces marquemos las incógnitas, ¿ya? Que es lo más fácil. Marquemos las incógnitas. Vamos a marcarlas con un color amarillo. Entonces, las incógnitas vienen a ser el coeficiente y el área de superficie. Entonces, el área de superficie está aquí en la ecuación de Bet, no está, ¿no? Pero tenemos una incógnita por acá. ¿Qué más podemos decir de este ejercicio, de esta ecuación de Bet? ¿Qué datos no tenemos? Marquémoslo con rojo, veamos. ¿Qué datos no tenemos acá? ¿O qué datos tenemos, por así decirlo? Si también si quieren ir partir por el otro, creo que es más fácil. Marquemos con verde de que sí tenemos. ¿Tenemos la presión parcial? ¿O la presión? ¿Qué dato es este de aquí? P sub S, 759 milímetros de mercurio. Sería la presión de la superficie. No, no es presión de la superficie. ¿Qué dice acá? Aquí es igual a este P sub S. Presión de vapor, ¿no? Presión de vapor. Entonces ese dato sí tenemos, marquemos. Tenemos este dato, ya lo marcamos por acá, tenemos ese dato, tenemos este dato, ya. El ejercicio me pide calcular A y el volumen absorbido. Y resulta que también tengo acá en esa ecuación de B sub M. Listo. Aquí está la incógnita A también que se repite, ya. ¿Qué variables me quedan acá? Me queda el volumen, que aquí lo representa con volumen del gas absorbido, y me queda la presión parcial, ¿no? Me queda la presión parcial. ¿Qué me dice? Tengo varios datos de presiones parciales, pero acá el ejercicio me nombra uno, 760 milímetros de mercurio. ¿Será que es dato o es incógnito? Vamos chicos, háganme cuenta que están en su examen. Si se equivoca, igual no importa, pero usted tiene que hacerlo. Después dice que no sabe en su examen. Pareciera que hay que pagarle para que hablen. Vamos,
A ver, Carla Ortiz, ¿qué dice Carla Ortiz Rivera? Lo voy a ir copiando aquí el enunciado. Tenemos por acá datos de condiciones normales. Fíjense, me dice ambos volúmenes se midieron a tanto. Y conocería lo que viene a ser el volumen en condiciones normales, ¿no? 22,4. Ya he ido marcando los datos que no tengo con A, que son justo los que vamos a encontrar, ¿no? Volumen de gas absorbido y el coeficiente A. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la presión de 759, la presión de vapor, ya la marcaba aquí con verde. Pero acá en la ecuación de B tenemos volumen del gas absorbido por unidad de masa absorbente y tenemos presión parcial. Pero aquí el ejercicio nos dice, ambos volúmenes se midieron a tal temperatura y presión y los hemos anotado. Les pregunto, ¿esto va a ser dato o es incógnito? Frank Dato. Jürgen, Pienso que es incógnita, ¿ya por qué piensa que es incógnita? Está bien. porque la ecuación de B, bueno, dice que está creada una temperatura distinta, que es 77 Kelvin, Ajá, y ya. y esos datos están a 273. Eso, vamos bien por ahí. Eso es lo que yo quiero que tengan criterio. Fíjense, a una temperatura de 77,3 Kelvin, me dan todos estos datos parciales, ¿no? Todos estos datos de presiones parciales. Pero aquí yo tengo otros datos, otras condiciones de operación o otra temperatura que le corresponde a otra presión. Y nosotros estamos realizando para esto, para una temperatura de 77,3, ¿no? Y si incluso fueran iguales, igual van a tener que tomarlo como incógnita porque van a hacer una regresión lineal y todos estos datos lo tienen que ajustar a una sola ecuación para hacer el ajuste de la pendiente. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Incógnita. La presión viene a ser incógnita, ¿ya? Vamos a ponerlo con rojo. Es una incógnita también, pero otra incógnita diferente, ¿ya? Y el volumen de gas absorbido